Queríamos excavar exhaustivamente los testigos dejados por las excavaciones del año 79-80 y eso es precisamente lo que no hemos podido hacer. Tendremos la suerte de volver y poder seguir investigando este yacimiento tan importante. La excavación, insisto, ha demostrado en esos 10 metros de tramo de lienzo sureste que faltaban que hay estructuras talladas en la roca que permiten pensar, por ejemplo, en un eje. Este es el eje de simetría del campo, y entonces excavadas hay estructuras, hay pequeños agujeros que permiten pensar que en esos 10 metros existió con bastante probabilidad una puerta, que nos ha dejado una cabeza de clavo justo en la posición interna que podría confirmar que estamos en presencia de una puerta. Otra cosa que ha sido muy interesante es que en uno de los sondeos, sobre todo en el ángulo norte del asentamiento y a la altura exacta de donde está la cimentación, se observa lo que aún no estamos seguros, pero podría ser un suelo frecuentado, pisado, es decir, con un poco de cal. No estoy seguro de que lo sea, porque hemos buscado debajo de cada uno de los testigos y aún no hemos podido identificarlo, pero bueno, si se confirmara que es un suelo, estaríamos en presencia de otra prueba que demuestra que se habría concluido y que se habría vivido en este campamento. En relación con ese suelo, siempre que hemos encontrado materiales, hemos podido identificar una constante, y es que todo el material que aparece es de finales del siglo III, principios del IV, con excepción de una pieza que podía ser del siglo VI. Pero bueno, estadísticamente tenemos una cierta seguridad de que ese es el periodo, por lo menos, de construcción. Y decimos bien de construcción porque esa tapadera de cerámica de cocina identificada en este fragmento está pegado con la argamasa, y eso podría ser un indicador de que a finales del siglo III o principios del siglo IV, un fragmento que corresponde con esa cronología se ha mezclado con la argamasa que permitió construir el campamento, y por tanto nos estaría indicando la fecha, por lo menos a partir de la cual se dataría la construcción del asentamiento. Otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de haber podido identificar otras cosas que son consecuencia directa del abandono del fortín de Cambrai. Lo hemos podido repetir la observación en todos y cada uno de los testigos. Conforme se acerca a la zona de los lienzos de muralla, esta zona se eleva y pudimos identificar que está compuesto de fragmentos de argamasa y de fragmentos de mares suficientemente pequeños como para quedarse sobre ese suelo. El posible suelo identificado está a una cota más baja que estos restos de argamasa y de marés que formaban parte del muro. ¿Qué es interesante? Que siempre asociado a este estrato encontramos cerámica islámica. No tenemos todavía la capacidad de discernir si es siglo X, siglo XII, pero en cualquier caso lo que sí que tenemos la certeza es de que alguien, un fiel de Alá y de su profeta Mahoma, estuvo recuperando esos fragmentos de mares, algunos se les rompieron, los trozos de argamasa los dejó, y también probablemente almorzó en el lugar y se le rompieron algunos fragmentos de cerámica que han permitido que hoy podamos aventurar esa interpretación que no parece demasiado aventurada en cualquier caso, ¿no? Como conclusiones absolutamente provisionales, pero que pueden valernos, podemos decir que el campamento estuvo concluido y ocupado, que la cronología es fundamentalmente, con los datos que tenemos en la mano, finales del siglo III o principios del siglo IV después de Cristo, que hemos documentado una fase de reocupación posterior y que hay en época islámica una recuperación de materiales de construcción que ha dejado una serie de huellas. Insisto, todo trabajo arqueológico, toda investigación plantea muchas más preguntas que respuestas, ¿no? De momento, los datos que tenemos es que la ocupación no parece muy extensa en el tiempo, es decir, probablemente se quede ocupado durante ese finales del siglo III, principios del IV, salvo sorpresas en futuras excavaciones. No conocemos la estructura arquitectónica del campamento, es decir, y eso las futuras excavaciones deberán de darnos respuesta. La distribución interna de ese campamento tampoco la conocemos,
Hay algunos planteamientos que me comunicaba el profesor Redé, es decir, es estrecho el muro para tener un cinturón de ronda, ¿no?, que permita hacer una vigía, es suficientemente estrecho como para imaginar que debe de haber alguna estructura que permita tener un alero que sobresalga para poder hacer esa vigía desde lo alto. No sabemos nada del suministro de agua, ¿eh? Por eso, los datos que tenemos son importantes, en buena medida sí, porque sabemos algo más, tenemos algo más de certeza de lo que sabíamos, pero al mismo tiempo los interrogantes son bastante profundos y tenemos necesidad de seguir investigando para dar solución siempre y cuando podamos. Muchas gracias por su atención.